Bueno, pues lo que nos dio tiempo la semana pasada es hablar un poco de los profetas en el exilio. ¿Se recuerdan? Ahí estamos, ¿verdad? Es la 3, la 12, la sesión 12. Y entonces estábamos viendo que hubo profeta como Ezequiel, que se fue al exilio, fue uno de los primeros que se fue al exilio junto con todos los que fueron exportados, ¿verdad? Todos los que emigraron. Y Jeremías, que estábamos viendo que se había quedado en Israel acompañando a todos los que se habían quedado como esclavos. Allí más o menos eso habíamos visto la semana pasada. Habíamos visto también el aspecto de Isaías Olavero. Adelante, adelante, adelante. Habíamos visto un poquito el contexto histórico de Isaías. Sí, es que fíjate, perdona Rosarito, solo vamos a ordenarnos aquí. Fíjate que no está funcionando la computadora para que que diga el proyector. Entonces, para que se acerquen aquí, así pueden ver desde aquí. Así. Acérquense, sí, acérquense. ¿Tú miras ahí? Sí. Bueno, lo que habíamos hablado de Jeremías y estábamos hablando de Ezequiel, ¿te recuerdas? Sí. Y entonces estábamos diciendo que el libro de Ezequiel es uno de los principales escritos de la corriente sacerdotal, porque había dicho hace 8 días que aparte de ser profeta, era de la casta sacerdotal, ¿verdad? Y tiene también un enfoque de una teología que no hemos visto, pero que vamos a ver más adelante, si Dios lo permite, que es la apocalíptica. La teología apocalíptica, las personas, tal vez no las personas, Hollywood le ha dado una interpretación destructiva, ¿verdad? El apocalipsis es sinónimo de destrucción. ¿Sí? Tiene miedo. Es un sinónimo de grandes epidemias, de grandes destrucciones, de grandes catástrofes. Sin embargo, vamos a aprovechar esta postura de Ezequiel para comprender que no puede ser eso, ¿verdad? Que el apocalipsis es un género literario que no es actual, es muy antiguo. Pero cuando entra en Sagrada Escritura como un género literal a tal punto que tenemos el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que es revelación, tenemos que darnos cuenta de dos cosas muy importantes en la lectura del texto. Y haciendo referencia que Ezequiel es un profeta apocalíptico. O sea, él hace uso de ese género literario. O sea, Apocalipsis es un género literario. No es sinónimo de destrucción, es sinónimo de transformación y trascendencia. O sea que si nosotros vemos que toda la creación la hace Dios con amor y para compartir su realidad divina con nosotros, con los seres humanos, no es lógico de que todo lo haga para luego destruirlo, o entra en la lógica. No entra en la lógica. El tema de Apocalipsis es casi el mismo de Génesis 2 y 3, que utiliza mucho lenguaje simbólico. Cuando nosotros no entendemos el significado del símbolo, corremos el riesgo de darle interpretaciones totalmente diferentes a lo que el texto está transmitiendo. Y eso es lo que pasa con Apocalipsis. Apocalipsis, el libro, se escribe en y aquí van a ir asociando ustedes con Ezequiel. ¿Por qué va a ser él un escritor apocalíptico? Porque tiene un momento histórico terrible.
¿cuál es el momento histórico terrible que está viviendo Ezequiel? El exilio. El exilio. O sea, se quedaron sin tierra, se quedaron sin templo, se quedaron sin identidad, se fueron a otro país, se fueron, pues, ¿cómo se fueron? Pues se fueron como asimilados, o sea, no van ellos con una dignidad, sino que su dignidad está por el suelo, su realidad, sus esperanzas. Si en algún momento tenían o no posesiones, eso ya no lo tienen, porque todo pasó al poder del imperio que los está dominando. Entonces, el momento en que se escribe no es anunciar catástrofes, las catástrofes las están viviendo. No es un anuncio de catástrofe, la catástrofe la están viviendo en ese momento. Entonces, ¿qué hace el género apocalíptico? Este momento sirve para trascender. O sea, es un momento que no se va a quedar ahí, sino de esto va a salir algo mejor. Eso se esperaba con el COVID, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Con el COVID se esperaba que era algo tan terrible lo que estaba pasando en el mundo, de que el género apocalíptico dice, vamos a aprender a ser mejores seres humanos, más solidarios. Nunca imaginamos que a los meses iba a haber una guerra y otra destrucción, porque era lo que menos se imaginaba. De estar todos encerrados y que todo el mundo pasara el gran peligro de morirse, ese era un momento dramático. Pero ese momento, el género apocalíptico dice, este momento es para trascender como seres humanos, para trascender a una realidad mejor, no para retroceder. Pero, ¿qué fue lo que pasó con el COVID? Pues muchos dijeron, bueno, si esto es lo que nos va a pasar, mejor ahorita aprovechemos que estamos vivos, que tenemos tiempo, que llegamos todo lo que queremos hacer. Esa fue la mentalidad que... Para aprovechar el momento, un poquito lo del Cogelet, ¿verdad? Hay que comer, viajar, vivir, ahorita que se puede, porque después ya no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Entonces, el género apocalíptico y en el libro Apocalipsis no es anuncio de tragedia, sino es ante la tragedia recordar en la historia que han habido tragedias a través de la historia y que en esas tragedias ha habido una presencia que siempre nos ha sacado. Y entonces este momento va a servir para algo mejor. Por eso el Apocalipsis va a hablar, después de que hace toda la simbología y que presenta a los monstruos y que presenta las realidades que casi siempre se está refiriendo a los imperios. Después habla de una Jerusalén celestial, ¿verdad? Y para ello utiliza lo que nosotros conocemos como cosas preciosas. Por ejemplo, para nosotros el oro, pues tiene mucho valor, ¿verdad? Pues para mucha gente, ¿verdad? Algo muy, muy valioso y muy precioso, pues son las piedras de verdad, las piedras preciosas, ¿verdad? El diamante, el rubí, la esmeralda, todas esas, la gente que conoce de eso, ¿verdad? Sabe valorar como algo preciosísimo y muy valioso. El oro, la plata. Entonces por ejemplo, el libro de Apocalipsis va a utilizar, por ejemplo, un ídolo que tiene los pies de barro, digamos, el tronco de bronce, la cabeza de oro. Va a utilizar toda esa imagen para ir hablando de imperios que se han sentido muy poderosos, muy fuertes, muy valiosos, pero al final tienen los pies de barro. ¿Qué significa? Que entonces va a utilizar como imágenes, como hace Ezequiel, va a venir una roca que se va a desprender y va a llegar precisamente a los pies. ¿Y qué pasa? Todo se derrumba, ¿verdad? Como cuando jugamos bolos, así, ¿no? Bolos, así, ¿no? Boliche, no hacer bolos, no hacer bolos, no, boliche. Entonces se dan cuenta que son imágenes que hay que comprender el símbolo, o sea, la representación. Si no comprendemos la representación, pues nos quedamos solamente con el género literario, que obviamente
pues da miedo, ¿verdad? Que monstruos que salen del mar, que esto, que el otro, que jinetes de colores, que uno trae la peste, que el otro trae la guerra, que el hambre. Entonces nos asustamos y decimos, ay, no, ese libro es el anuncio de catástrofes. Equivocación. No, las catástrofes están pasando y anuncian esperanza, pero esa esperanza no es mágica. Hay que saberla asumir y vivir para justamente darle ese sentido de trascendencia. Bueno, pues eso hace Ezequiel en ese momento a los que están en Babilonia y que él se va con ellos, darles esperanza. Este momento no es para siempre y Dios no es que se haya olvidado y que se haya pues arrepentido de las promesas que nos hizo, sino al contrario, ¿verdad? Hay que asumir esta realidad con conciencia, con temor de Dios y hay que convertirse, cambiar. Y entonces sí vamos a ver la acción de Dios y obviamente después se recuerdan que hablábamos que llega el imperio persa y los regresa, ¿se recuerdan? Sí. Entonces el imperio persa, decíamos, no logra, no quiere a este pueblo en su tierra y lo regresa. Entonces aquí tenemos, luego de Ezequiel, tenemos que utiliza un lenguaje fuerte. Bueno, los profetas para provocar el cambio, para mover a la conciencia, utilizan un lenguaje duro. Habla de castigo, habla de venganza, habla de ira de Dios, habla de una serie de emociones y de sentimientos de Dios que nosotros a estas alturas debemos de saber que no le pertenecen a Dios, que es un lenguaje que se utiliza, pero Dios se va a violentar contra nosotros, contra su creación. Mucha gente dice, sí, es que ya lo cansamos, ya de tanto mal que hacemos, así decía mucha gente en el COVID, es que la verdad hemos cansado a Dios, dice. Ya lo cansamos y ya Él tiene razón en castigarnos. Pero eso es cierto, Dios no se cansa, ¿o sí? No. Ni cambia de opinión, ¿o sí? No. Dios es Dios y por eso dice, es fiel. Dice, lento a la ira, bueno, yo creo que no tiene ira porque es amor, ¿verdad? No tiene ira. ¿O sí tiene? ¿Qué dice? No tiene ira, no tiene cólera. Dice, Dios no cambia, Dios no se muda, dice Santa Teresa, ¿verdad? Entonces, hay que ir nosotros formando nuestra mentalidad bíblica para ir entendiendo que hay un lenguaje en la Sagrada Escritura que es un lenguaje, como vemos en el Apocalipsis, hay un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje del Apocalipsis? Simbólico, utilizando símbolos. Entonces, ¿qué se necesita para entender ese lenguaje simbólico? Pues entender los símbolos. Si yo no entiendo los símbolos, no entiendo el lenguaje, no entiendo lo que me están diciendo y lo voy a interpretar de otra manera, le voy a dar una mala interpretación. De aquí es tan importante entender el género literario en la escritura. Entonces, los profetas, ¿qué lenguaje van a utilizar? Pues van a utilizar el lenguaje profético, o sea, oráculos, anuncios, denuncias, y para denunciar, obviamente, van a utilizar un lenguaje duro, una denuncia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender ese género literario y entender por qué se desarrolla en la Sagrada Escritura, lo cual no significa que Dios sea de esa manera, ¿verdad? Ese es un tema del oráculo muy serio, porque en el oráculo el profeta está diciendo que Dios es el que está diciendo eso, ¿verdad? Está diciendo, Dios dice que si no se arrepienten los va a castigar y va a destruirlos hasta la última generación. Entonces la gente se queda totalmente asustada. No va a ser que lo que yo estoy haciendo ahorita lo pague. Y eso es lo que pasa con Ezequiel, que la gente decía, nuestros padres comieron el fruto y nosotros estamos sufriendo la dentera. ¿Qué significa ese dicho de Ezequiel? Nuestros padres comieron el fruto
y nosotros estamos sufriendo la dentera. Los padres disfrutaron y son los que sufren la consecuencia. Él sintió como un abandono de su hija. Pero, es decir, ellos hicieron el mal, o sea, se comieron el fruto que les provocó una dentera, o sea, una inflamación de las encías, qué sé yo, cuántas cosas en la boca, y eso no lo sufrieron ellos, no estamos, porque ellos no fueron exiliados, ellos hicieron el mal, ellos estuvieron, por culpa de ellos, ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias de sus propios actos. Pero fíjense, ¿cómo Jesús va a cambiar esa mentalidad? Porque Jesús va a decir, no digan eso, pero ya Ezequiel va a cambiar esa mentalidad también. Pero Jesús más adelante dice, miren, cierto, sus padres mataron a los profetas, pero ustedes hicieron, pues, ¿qué dijera yo? El mausoleo, por decir así. Ustedes hicieron el lugar para enterrarlo. O sea que tanto el que hace como el que... sí, pecan igual. Tanto el que lo hace como el que lo consiente. O sea, Jesús va a decir, sus padres mataron a los profetas, pero ustedes hicieron los sepulcros. Entonces, al final, ustedes están de acuerdo con que hubieran matado a los profetas. Entonces, no hay una diferencia. Una pregunta, ¿cómo creían ellos que era el Mesías? ¿En qué forma? Que les iba a traer, aparte de que les iba a dar todo para que ya no sufrieran, pensaban lo que Jesús nos dio. No, ellos pensaban un Mesías que fuera igualito a David. Entonces, hay que pensar que hizo David de importante para tener la idea de lo que ellos esperaban. A ver, pensemos, ¿qué hizo David? Eso ya lo vimos. Entonces, pensemos, ¿qué fue lo importante que hizo David? En primer lugar, ¿Conquistó tierras? Sí, fue un guerrero que por tener guerreando a todos sus enemigos que estaban cerca, provocó la paz dentro de su territorio. Y esas guerras, que es lo que están peleando ahorita en Europa, Rusia con Ucrania, es que el que está provocando la guerra lo que quiere es su territorio. Entonces, cuando David ganaba las guerras, ganaba territorio. Y eso permitió ¿qué? El segundo paso. ¿Qué fue lo que permitió? ¿Prosperidad? Prosperidad, pero esa prosperidad está fundada en que cada tribu tuvo su tierra. Porque si ya no entraron solo cuando ellos entraron y que conquistaron una parte de Canaán, no fue solo ese territorio, sino que al guerrear David con todos los pueblos vecinos, pues iba conquistando tierras. Y al conquistar tierras se las daba a las distintas tribus. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ahí David al provocar la paz y darle tierra a cada tribu? ¿Qué hizo? Les dio por prosperidad, pero consolidó su reino. ¿Qué quiere decir consolidó su reino? Unificó. O sea que ahí estaban las 12 tribus unidas. O sea, la identidad de Israel ya tenía tierra y una cosa importante, es la promesa que había hecho Dios. Entonces, con David se cumple esa promesa. Él guerrea, él conquista tierras y entonces ahí provoca la paz en su territorio interno, ¿verdad? Pero luego también la prosperidad y la unificación de las tribus. ¿Qué más hace David? Importante. ¿Por qué a pesar de su pecado, de su adulterio, de que en las guerras tuvo que haber matado a mucha gente, pero por qué no se le toma eso como malo? Pues justamente porque se cumple una promesa de Dios que es la de dar la tierra, ¿no? Entonces está guerrea, o sea, es un conquistador, vence a todos estos enemigos cercanos, provoca la unión de las 12 tribus. ¿Qué más? ¿Qué más hace David? Cuando ya provoca a las 12 tribus, ¿qué hace David? Ya tienen un reino. Reina,
ya es un rey, reina en esas tribus, y entonces él es el único rey que duró más de 40 años, ¿verdad? Entonces fue un periodo largo, se consolidó, se enriqueció. En ese momento se escribieron los textos, porque llegó Israel a tener su periodo de oro, o sea, se desarrolló grandemente en las letras, en las artes, y fue un país rico. Entonces ya va la tercera. ¿Y cuál es la cuarta? Reinó, dio lugar a las tribus, guerrió. ¿Y cuál es la otra? No él directamente, no él directamente, pero él es el que empieza todo el trámite de ¿qué? De elaborar el tiempo. El templo, ¿verdad? El templo, de construir el templo. Entonces, la presencia de Yahvé dentro de ese lugar. Ok, eso era lo que ellos esperaban que hiciera el Mesías. O sea, el Mesías tenía que provocar la paz, quiere decir que si estaba Roma, ¿qué tenía que hacer con Roma? Pelear con los romanos y sacarlos afuera. ¿Qué más tenía que hacer el Mesías? Las tribus ya se habían separado, se habían ido todos hasta otros países. ¿Cuánto había pasado? Tenía que regresar todas esas tribus. ¿Qué más? El templo ya había sido destruido, ya había sido reconstruido por Herodes, pero la gloria de Yahvé, que en Ezequiel, si ustedes leen si ustedes ven uno de los relatos de Ezequiel, antes de la destrucción del templo, Ezequiel ve que la gloria de Yahvé sale del templo. Ya no está Yahvé ahí. Cuando destruyen el templo, ya no está Yahvé ahí. Y a ustedes les va a llamar la atención, ¿a dónde cree que se va la gloria de Yahvé? Fíjense cómo nosotros tenemos que conocer la escritura para ir entendiendo esto. Porque la gloria de Yahvé que sale del templo, van a creer ustedes que se va a Getsemaní. Ah, por eso es. Fíjate, qué bonito. Fíjate las conexiones tan bonitas, pero si uno no las entiende, ¿cómo va a saber eso? No la sabe. Entonces la gloria de Yahvé regresa. Aquí ya tenemos cómo cumple Jesús el mesianismo. No cumple el mesianismo que esperaban, pero cumple un mesianismo. Entonces, para ir de atrás para adelante, la gloria de Yahvé regresa. ¿Pero cómo va a regresar? Por el misterio pascual, y en Getsemaní Jesús empieza su sufrimiento pascual, ¿verdad? Su pasión, la empieza en Getsemaní. ¿Sí? Sí. Qué lindo ese pasaje. Ese pasaje es precioso. Regresa la gloria de Yahvé. ¿Jesús pelea contra los romanos o contra alguna gente? Pero pelea. Jesús es un guerrero. ¿Con quién pelea? ¿Con quién pelea Jesús? Jesús es un guerrero, pero no pelea contra los fariseos, ni contra los fariseos, ni contra sus propios pueblos. ¿Con quién? Con el mal. Con el pelea con el mal. Y pelea a muerte con el mal. Sí. Y por eso dice, el mal no lo venció. ¿Por qué no lo venció el mal si lo vemos ahí crucificado? ¿Por qué no lo venció el mal? ¿Por qué? Resucitó. Por la resurrección. Entonces, por eso dice Pablo, si él no resucita aquí, todo esto no lo entendemos, porque justamente si nosotros lo dejamos ahí en la cruz, es que el mal lo venció. Pero el mal, él venció el mal, porque resucitó. Entonces tenemos otra cosa. Y desde esa resurrección, ¿qué hizo entonces? Reinó. Entonces tenemos a Jesús rey. Sí. Tenemos a Jesús que el templo ¿a dónde regresa entonces la gloria de Dios? ¿A qué casa regresa? Ninguna. Regresa a una persona, que es Jesús, que es el templo de Dios. Jesús es Dios. Jesús es el templo. Ya no es la casa. No, pues. Ya es una persona. Entonces tenemos dos. Jesús reina, el templo se reconstruye en una persona, no al que construyó Herodes. ¿Unió tribus Jesús? 12 tribus. ¿Dónde las unió? Con los apóstoles. Cada uno nos representa. Bueno, es una representación de tribus,
pero donde se ve la reunión de tribus es donde Jesús convoca a las comidas, porque Jesús no hace excepción de nadie. Eso lo Sino que, estás grabando. sí, está Ahí siendo sí lo grabado. oímos de nuevo porque está muy interesante. Entonces Jesús no hace excepción de nadie. Entonces Jesús reúne a todos. ¿En dónde los reúne? En las comidas. Porque en las comidas todos van y cuando multiplica el pan todavía hay más convocación. ¿Verdad? De todos lados. Vienen de todos lados. Entonces Jesús reúne. Pero dijimos que eran 4. Falta uno. El templo guerrea contra el mal, reina y reúne las tribus. No, ya están las 4. Y el arca de Noé se queda en el templo, ¿no? Bueno, lo que había en el templo era el arca de la alianza, no la de ¿Y Noé. esa qué le pasó ¿Cuál? Al arca de al la arca alianza. de la alianza? Pues esa se había perdido desde hacía ya bastante tiempo. Yo no creo que en el tiempo de Jesús estuviera el arca de la alianza. No, yo sé que se perdió en algún momento del Antiguo Testamento. De la pero guerra, ajá, de la guerra que fue cuando, fíjense, cayó Salomón. ese pasaje también es importante, porque estaban peleando contra los filisteos e iban perdiendo. Entonces dicen los sacerdotes, hay que traer el arca para que ganemos. Pero fíjense el error, ¿verdad? Porque ¿cómo se estaba utilizando el arca ahí? Como un talismán. Como un talismán, exacto, como un amuleto. Y en lugar de ganar, no solo pierden, sino que se llevan el arca. Entonces, es que ahí es donde debemos captar eso, que Dios nunca es un amuleto, sino que su salvación tiene una implicación mucho más profunda en el ser humano. Entonces vemos cómo Jesús sí es el Mesías, pero cómo ese mesianismo no lo entienden ni siquiera sus apóstoles, porque el mesianismo que ellos esperaban, por eso es que cuando ustedes oyen que Santiago y Juan le piden a Jesús estar uno a su derecha y a otro cuando reines, o sea, cuando ya hayas vencido a Roma y hayas unido las tribus y el templo está reconstruido, pues nosotros queremos estar uno a tu derecha y otro a tu derecha. Queremos ser tus consejeros, queremos ser tus ministros. Pero el Evangelio de hoy, ¿verdad? Sí, es que hoy es el día de Santiago. Santiago, sí. Sí, hoy es el día de Santiago Apóstol y es esa la historia, de que ellos esperaban ese mesianismo y ellos querían estar uno al lado del otro a la hora que él estuviera reinando. Sí, entonces, no, y los demás se enojan, ¿verdad? Porque dicen, ¿y estos cómo es que le están pidiendo a Jesús? Bueno, pero para que vean lo que pasa en el Nuevo Testamento no son temas románticos, emotivos, sentimentales, sino son temas muy fuertes, son reflexiones muy serias que nos están diciendo realmente quién es Dios y quién es la pregunta que Jesús hace. ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces nosotros no es que tenemos que repetir simple y sencillamente, si eres el Hijo de Dios. No, nosotros tenemos que dar fundamentos, razones de nuestra fe. Y para eso tenemos que entender estas conexiones que hace la Sagrada Escritura y que llevan justamente ese hilo conductor desde un texto hasta el otro texto. ¿Verdad? Entonces aquí estábamos, pues ya hablamos de 3 cosas. Hablamos del Apocalipsis como género literario, hablamos del mesianismo como tema que desarrolla Ezequiel, porque estamos viendo a Ezequiel, por eso hablamos del Apocalipsis, porque él tiene este género literario. No solo es Ezequiel, también es Daniel, que va a tener este género literario. Hablamos del lenguaje que utilizan los profetas, especialmente Ezequiel, que está en el exilio, ¿verdad? Entonces, Ezequiel va a ser una especie de fórmula. Sí, Dios nos prometió muchas cosas que se cumplieron. Nosotros, por nuestra falta de corresponsabilidad, las perdimos, pero las perdimos nosotros. No es que Dios no lo quitó, nosotros la perdimos. ¿Qué tenemos que hacer entonces?
tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Esa es una fórmula, ¿sí? Es la misma fórmula que utilizamos nosotros en Cuaresma y en Adviento. O sea, las cosas están mal porque nos hemos alejado de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues regresar a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos arrepentimos y nos convertimos. Pero como no es una fórmula fácil, ¿verdad? Porque miren ustedes que las fórmulas nunca son fáciles, no con que yo diga H2O ya tenemos aquí un pichel de agua, solo tenemos las letras. Pero las fórmulas y las recetas nunca son fáciles, hay que hacerlas. Yo les doy les digo yo, bueno, quieren refaccionar y les doy una receta de pastel. Claro, sí, Así no vale, así no vale, dice, bueno, Mejor compren su pan. mejor les doy 5 quetzales y cada uno va con, sale mejor que la receta. Bueno, pero ya ve, quiere decir que lo tenemos que llevar. Entonces utilizamos también las palabras que utiliza el profeta, y entonces ya dijimos que son palabras fuertes, pero nosotros tenemos que entenderlo dentro del contexto que se está viviendo. Y es como cuando nosotros a veces, ¿verdad? Con los hijos utilizamos a veces palabras fuertes, si no nos hace caso. Igual se queda. Igual se queda, pero intentamos. Nosotros lo intentamos diciendo, pues mira, si no haces eso te va a pasar, o yo te voy a hacer, o que no sé cuántas cosas. Entonces, como amenazas, ¿verdad? Pero ustedes ya se dan cuenta que Dios no tiene necesidad de amenazar, ni tiene necesidad de castigar. ¿Por qué? Porque, ¿qué les dijera yo? Dios no tiene ningún interés para Él de que nosotros regresemos o no regresemos. Realmente los que ganamos somos nosotros, pues, al regresar a Él. No es Él. Él no va a ser más Dios por nada que nosotros. Si nosotros no oramos, Él no deja de ser Dios. Sigue siendo Dios. O sea, la oración nos beneficia a nosotros, no a Él. Las alabanzas no lo hacen a Él más Dios. Entonces, el prefacio de la misa dice eso. Aunque nuestras oraciones y alabanzas tú no las necesitas, ni nuestros agradecimientos, es bien tuyo que nosotros seamos agradecidos. O sea, es un regalo que Él nos da, que nosotros nos demos cuenta de lo grande que es Dios y que le agradezcamos ese hecho. Ese es para beneficio nuestro. No es Él no está sacando ningún beneficio, porque sigue siendo Dios. Bueno, entonces ya entendimos esas partes, ¿verdad? El capítulo 18, entonces, el castigo responde a los pecados presentes. Está hablando, nuestros padres comieron la fruta y nosotros estamos sufriendo la entera. Es decir, nuestros padres cometieron el pecado y nosotros estamos sufriendo las consecuencias, o sea, el castigo. Y entonces dice Ezequiel, no, todo lo que está pasando es por ahora, por lo que hacemos ahora, no por lo que... Entonces es un tema, aquí cambia el tema de la retribución, teología de la retribución, de que si hago el bien, recibo bien, y si hago el mal, recibo el mal, hasta la cuarta, quinta generación, y empieza la teología de la responsabilidad social. O sea, yo peco, tengo consecuencias en mí y consecuencias sociales. No es solo consecuencias, hay consecuencias. Entonces dice aquí, el castigo responde a pecados presentes y afirma la responsabilidad personal y social de la propia conducta en las acciones de cada día. O sea, cada día de nuestras acciones tienen, aunque nosotros no los veamos. Muchas veces no las vamos a ver, pero tiene esa. Acentúa así que la salvación de un hombre o su perdición no depende de sus antepasados, ni de sus allegados, ni siquiera de su mismo pasado. No es que Dios me esté castigando por lo que hice hace cuando estaba en el colegio. Ay, ve lo que yo hice en el colegio y ahora Dios me está castigando para que tengo 71 años. Cuando tenía 10, solo el número cambiarlo. Cuando tenía 17 y hoy tengo 71. Lo que hice cuando tenía 17 y hoy que tengo 71 me está castigando. ¿Sí? Ni siquiera con lo que hicimos en el pasado. Lo que cuentan son las disposiciones actuales
del corazón. Nuestras intenciones, nuestros deseos internos, nuestras inclinaciones, que es lo que nosotros damos cuenta que hacemos, ¿verdad? Entonces, eso dice, son elementos importantes de la teología de Ezequiel. Apocalipsis, la responsabilidad personal y la gratuidad de la salvación. O sea, Dios nos salva gratuitamente, o sea, sin que nosotros lo merezcamos. Pero obviamente esto aquí no se comprende. Se va a comprender hasta Jesús. Más adelante. Sí. Pero eso pasa casi con todos los libros del Antiguo Testamento, que no tienen su conclusión en el Antiguo Testamento, sino lo van a tener hasta el Nuevo. Entonces, en lo que se refiere al aspecto literario, su estilo es bonito, muy bello, pero es como como recitar, ¿verdad? Son como oratorias. Las frases que expone su pensamiento teológico están muy bien construidos. Acuérdense que al irse él al exilio, pues los babilonios se llevaron la parte intelectual. Entonces, Ezequiel es un intelectual, es un sacerdote, tiene conocimiento. No es como Amós, que era pastor o agricultor, Oseas, que lo dejó la esposa, no, tiene una formación. Y luego entra aquí el segundo, hablamos también, acuérdense del Isaías, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de los tres? ¿Verdad? Que son tres Isaías de tres épocas diferentes. Y entonces habla que el segundo Isaías insiste en la sabiduría y en la providencia de Dios. Y por primera vez se expresa claramente el universalismo religioso. ¿Quién es? Sí. Y la vanidad de los ídolos está demostrada por la impotencia. Si los ídolos no pueden hacer nada, pues son simplemente madera trabajada, bellamente por algunas manos artistas. Pero no nos debe confundir, no porque sean muy bellas las imágenes de estos, son una divinidad. Tenemos que tener muy claro son representativas. que son representaciones, ¿verdad? Pero ahí es donde nos perdemos un poco, todavía nosotros los católicos, y porque la verdad hay imágenes preciosísimas, sobre todo del Nazareno, imágenes que son muy bellas. Cuando la gente, no creo que tú habías dicho la vez pasada que hay muchas opiniones que, no sé si eras tú que habías dicho eso, que la imagen de Jesús de la Merced, ¿no hiciste ese comentario tú? Pero sí soy de Jesús de la Merced. Que dicen que es así dicen las personas, que es lo más parecido al rostro de Jesús. Nadie vio el rostro de Jesús, pero dices... No, pero la historia no es ¿Qué que manda? la historia no es que había una monja que era muy, muy devota, muy humilde, y toda la vida le pidió poder ver cómo era su rostro cuando él estaba en la tierra. Y antes de que muriera, Jesús le dijo que buscara una estampita o algo de la faz de Jesús de la Merced de Guatemala, porque esa era la que más se parecía a él. como él era cuando estaba aquí en la tierra. Esa es la historia bonita. No Esa sé si es la cierta. historia preciosa, romántica, bellísima, muy linda, muy linda. Bueno, yo no sabía esa historia, fíjate, yo no la sabía, pero es muy linda, de verdad. Sí, es linda la historia y eso le hace tener a uno más devoción o le hace que uno, no sé, tal vez sirve para afianzar uno su fe y su devoción. Bueno, la función de las imágenes dentro de nuestra religión católica es trascender, o sea, no quedarnos en la imagen. Si el rostro es tan bello, tan expresivo, pues llevarme a esa realidad de Jesús, que es amoroso, compasivo, misericordioso, qué sé yo, todas esas imágenes que aparecen en el texto, ¿verdad?
O sea, no me tengo que quedar en la imagen por bella que sea, sino que debo de trascenderla, llevarla a otro nivel, ¿verdad? Y por eso es tan importante el tema, si no logramos eso, de mejor quedarnos en el sagrario. Porque ahí solo vemos la cajita, entonces no podemos quedarnos en la imagen, sino que definitivamente vamos en elevador a la trascendencia rápida, porque no hay nada más. Entonces, pero esos son realmente los sentidos, ¿verdad? Que la imagen realmente nos atrapa, Es ¿verdad? representativo de algo que creemos, confiamos. Sí. Bueno, entonces aquí tienen ustedes la vanidad de los ídolos que son impotentes, ¿verdad? Eso en la catequesis católica hay que trabajarlo y hay que trabajarlo con mucha fuerza. No mucho le gusta a la gente, pero hay que hacerlo. Luego, ¿qué manda? No, también cuando empezó en tiempo antiguo todo lo de las imágenes y todo era porque la gente no sabía leer. Exacto. Entonces era una forma de enseñarles físicamente lo que había sucedido. ¿Sí? Eran escenas del Evangelio, pero saben que a mí me llama la atención. ¿Cómo puede pasar esto? Fíjense pues, porque casi no en todas, pero en muchas iglesias, por ejemplo, en San José Pinula, donde la parroquia de ahí, en la puerta hay imágenes labradas en madera. Nadie se pone ahí a rezar en esa puerta y hay imágenes. Porque nadie la usó de enseñanza. Fíjate, y sin embargo es una enseñanza, es una catequesis porque ahí hay distintas imágenes. Y luego en el altar, que la mesa que ahora es de madera, pues muchos altares tienen la imagen de la última cena o algo en la mesa. Y entonces se dan cuenta ustedes que a pesar de que están esas imágenes, para las personas, para la fe popular, no van a ponerle candelas ahí ni nada. Y como las otras imágenes que están colocadas ahí, sí les ponen. Es interesante, si ustedes se fijan, cómo es nuestra idiosincrasia, ¿será? ¿Verdad? También tiene que ver porque a veces los padres lo llevan a uno en chiquito, andale a rezar y le ponen su candelita, ¿no? Eso es cierto. Fíjense que yo tengo no tengo a sus papás así. Eso, no tengo muchos recuerdos, pero tengo tantas ganas de ir a la iglesia del Gallito, creo que se llama, la del Gallito, la que está en la zona 3, la Trinidad, aquí es la Santísima Trinidad. Bueno, esa iglesia, resulta que nosotros, mi mamá murió cuando yo tenía 10 años, pero nosotros vivimos ahí enfrente de esa iglesia y yo recuerdo, y lo tengo así pero lo tengo muy visualizado en mi mente al niño de Praga en una orillita de esa iglesia. Y recuerdo vestido de rosado. Y entonces recuerdo que mi mamá me dijo, mire, ese es el niño de Praga, récele, háblele, pídale, es un niño igual que usted. Tenía yo tal vez unos 8 años o 7, fue en el 58, entonces estaba yo muy chiquita. Porque recuerdo también que fue el año en que murió Pío XII. Y yo no sé, debo de haber tenido una imaginación muy viva, porque aguanten que yo vi el funeral de Pío XII y lo vi pasar en la calle. Yo vi, cosa que no es cierto, ¿verdad? Pero en mi mente está que con la televisión no se no, y saben que es tan vivo mi pensamiento que yo dije, ¿qué papa murió cuando yo era chiquita? Pensé yo. Hubo un papa que murió, pero ¿por qué? Me dijeron, ¿por qué? Porque yo lo vi cuando se murió. No, eso no puede ser, sí, no, pero yo me puse a averiguar, sí, fue Pío XII el que murió en el 58. Pero obviamente fueron las noticias y qué sé yo, la gente, y me debo de haber impresionado, ¿verdad? Pero ese cortejo fúnebre dice que fue horrible, Pues es que yo no sé porque qué. lo embalsamaron mal y olía mal. Fíjate, pues tal vez esos comentarios yo los oí en esa época y me debo de haber impresionado Sí, a tal punto que sí. yo lo vi. Y aparentemente fue un desastre.
Pues imagínate, pero ves, tú estás complementando mis pensamientos para ver, no, de veras, porque eso de la imagen de Jesús de la Merced yo no lo sabía. Y ahorita esto, yo tuve que buscar en Google, ¿qué papa murió cuando yo era chiquita? Dije, ay, un papa murió, ¿no? Y fue Pío XII, fue Pío XII. Bueno, entonces son los temas en que uno se queda como impresionado, y yo no he vuelto a ir a esa iglesia, pero en mi mente está que tengo que ir a ver a ese niño. No, es zona 3. El gallito es la zona 3, sí. De otro lado de la Sí. sí. Que ahora fue tomada por los narcos, los narcos, sí, la está tomada, bueno, yo no sé ahorita, pero hace un tiempo estaba tomado todo el gallito. Bueno, la cosa es que estamos hablando de esas devociones que nos transmiten desde pequeños, ¿verdad? Y que de alguna manera nosotros la continuamos, pero nosotros ya en un tema de adulto, nuestra fe debe de madurar. Yo recuerdo un día que estaba diciendo al Señor, yo prefería la fe que tenía antes que la que tengo ahora, porque antes yo sabía que yo no había estudiado, yo decía, Señor, necesito ganar, y el Señor me ayudaba, pero hoy yo ya sé que no puedo decir eso, hoy ya no puedo yo decir algo que yo no hice, yo ya sé que hoy no puedo hacerlo, porque, o sea que mi oración cambió. Y entonces yo decía, era mejor cuando yo era chiquita, porque yo pedía con toda inocencia y se cumplía lo que yo quería. Ahora yo quiero que se cumpla algo y no se puede, porque yo sé que no es así. Entonces, bueno, pero es el tema de que uno tiene que ir creciendo, madurando, desarrollando e ir entendiendo esas dimensiones de la escritura. Entonces, el segundo Isaías dice que contiene uno de los poemas más hermosos de la Biblia, referidos a la figura del Mesías. Ya habíamos visto a Isaías, ya lo habíamos visto en Profetas, pero ¿saben por qué lo estamos viendo ahora, verdad? Porque este profeta está antes del exilio, en el exilio y después del exilio. Entonces hay 3 documentos de él que forman parte de un acontecimiento sumamente importante para Israel. Hace 8 días decíamos que el exilio para Israel fue tan importante como la salida de Egipto. Fueron 2 acontecimientos que realmente cambian, y se recuerdan que decíamos que del regreso del exilio es donde nace el judaísmo. Ahí nos habíamos quedado hace 8 días. Los 3 Isaías son diferentes. Sí, porque pertenecen a épocas diferentes. Diferentes épocas y diferentes personas, claramente. Y lo que lo marca es que el primero habla de antes del exilio, el segundo habla del exilio y el último habla de eso, ¿verdad? Entonces aquí en el segundo encontramos los poemas del siervo de Yahvé, que describe imágenes del justo que sufre. Y aquí vemos algo que no se soluciona en Job, porque el tema de Job es eso, ¿por qué sufre el justo? Porque la teología que está en esa mentalidad de esa época es de la retribución. Entonces, la retribución justifica, o sea, me va bien porque todo lo estoy haciendo bien. Pero fíjense que esa mentalidad existe hoy cuando la gente, ustedes le preguntan, ¿y cómo está? Y la gente le dice, bendecida, bendecidísima, más que, ay, a mí me contestó así una señora un día, bendecida, bendecidísima, quiere decir que está perfecto en todo porque Dios ahí la tiene como, saber cómo. Entonces, yo siempre he dicho, ese es un poco el tema de la retribución. Está diciendo, yo he hecho las cosas bien y el resultado es que Dios me bendice en todo lo que hago. Entonces, ¿no? Pues yo siempre digo, bueno, la gente que está en el hospital también es bendecida. La gente que tiene un cáncer terminal también es bendecida. La gente que está con una adicción también es bendecida. El problema es que ellos no lo saben. O sea, no lo han integrado en su vida esa bendición, pero están bendecidos. Y es increíble que a estas personas nunca les dio COVID, no se enferman, duermen en la calle, todo lo que les pasa. Sí, y ahí comen lo que sea y ahí están. Y duran, y duran, y duran. Y uno ahí. para que vean que son bendecidos. Los pastores pueden
camiones de basura. Sí. Me traen, y yo miro, van comiendo, van tomando agua, se apuestan. Y uno, Con las manos, así ya se escogen de las cosas. exacto. ¿Se dan cuenta? Y no, si mira que está lavando las manos para comer, no, pero ahí se tiran en La basura. cortan Y se duermen. Sí. Y como usted, y yo no ando viendo que hay que levantar cosas, hay que un microbio, hay que una bacteria. Bueno, ya ve, pues. Entonces, fíjense que Isaías 42, 49, 50 y 52, del segundo Isaías, están los poemas del siervo de Yahvé, del justo que sufre. Pero este justo no sufre por gusto, sino que este sufrimiento es una intercesión por nosotros, una justificación por nuestros pecados, una dirección al sentido del sufrimiento y del dolor. Este justo que sufre le da sentido, dirección, justificación a su sufrimiento. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace por nosotros y lo presenta a Dios como sacrificio. Entonces, vean qué cosa más bonita. Estos escritos anuncian la imagen futura de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y aquí llegamos al final, entonces ya se acabó. No, Muy bien, terminamos. Se nos fue. esa es la primera. No, pero es que regresó. ¿Ah, sí? Regresó. Pero espérame un momentito. Que algo le pasó a la compu. La pobre compu ha trabajado tanta. Sí, ese es el final. Babilonia nació. Cuando regresan, no en Babilonia. En Babilonia se da todo este tema de desconcierto, de confusión, pero luego los persas los regresan. Porque Babilonia pierde el poder pues de imperio y empieza otro imperio, que son los persas. Estos no quieren a esta gente en su tierra y los regresan. Ciro de Persa lo regresa a su tierra. Pero destruyen Babilonia. No, yo creo que no la destruyen, solo en la escuela cuando uno estudiaba las 7 maravillas, los jardines colgantes de Babilonia, ¿te acuerdas? Sí, claro. Yo sé los jardines colgantes. ¿Sí te acordás? Sí, cabal. Pero no. Que era no de sé las si maravillas del tiempo mundo. después, ¿verdad? No sé. Bueno, es que todos estos fueron imperios, los egipcios fueron un imperio, los babilonios, los persas. Fíjense que dice que cuando los persas, ¿por qué los persas no destruyeron totalmente toda la cultura israelita? Porque dice que cuando ellos llegan, ven una imagen que hay en algún lugar, no sé si ahora es un templo, creo yo, pero llegan y miran a los magos de Oriente, que van vestidos como los persas. Entonces ellos asumen que de alguna manera los son ancestros de ellos. Y entonces por eso respetan esos lugares. O sea, ellos no se meten tanto de invadirlos y dominarlos por solamente, bueno, esa también es como la reflexión de Rosario, ¿verdad? De la monjita. Es una reflexión bonita. Yo sí. Pero bueno, así, ¿verdad? Entonces, pero es al regresar, es en Palestina, pero del regreso de Babilonia. Porque ellos regresan a su tierra, después de Babilonia regresan otra vez. Y ahí se funda el judaísmo con todas las normativas religiosas que encuentra Jesús. Y por eso Jesús escandaliza tanto, porque come con todos, y eso era imposible, porque ellos guardaban el sentido de pureza. Por lo que vimos ahorita. No, porque acuérdense que lo que vimos con Ezequiel, ¿cuál es la fórmula? Dios prometió, nosotros pecamos y por haber pecado perdimos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cambiar, convertirnos y volver. Entonces, según el tiempo de Jesús, ellos ya se habían convertido y habían vuelto. Entonces, ellos guardaban muchos ritos para conservarse puros, o sea, sin pecado. Y todos esos ritos eran
de ablución, o sea, de lavados de las manos, de los ojos, de los oídos, todo, porque ellos lo que querían con esos lavados era quitar el pecado. Pero Jesús dice, el pecado nace en el corazón del hombre, es en el corazón del hombre donde está el mal. Entonces hay que cambiar el corazón. Entonces Jesús trata de mostrar eso comiendo con todos. Y ahí es donde escandalizan, entrando a la casa de todos, comiendo de todo. Ellos tenían qué comidas los hacía impuros. Las enfermedades todavía tenían esa mentalidad que era un castigo de Dios. Entonces todo eso Jesús quiere cambiarlo. Y lo cambia con acciones, con palabras, con gestos, pero y un poco la pregunta que hace Mati hoy es la misma que Juan el Bautista pregunta, porque también él se asusta y dice, bueno, ¿eres tú el que estamos esperando o hay que esperar a otro? Todos esperaban. Sí, pues todo el mundo confundido con Jesús, ¿verdad? Bueno, es que hubo varios que dijeron haber sido el Mesías y no eran. Sí, eso era también, ¿verdad? Y entonces Jesús responde, pues vayan a Juan y díganle lo que miran y lo que oyen. Y como en el anuncio del Mesías no estaba tanto la idea, sí estaba esa idea de David, pero había la idea de la curación, de la liberación de la enfermedad, no tanto de un poder político, sino liberar al hombre de las esclavitudes. Entonces vemos a Jesús liberando del hambre, liberando de la enfermedad, liberando de la muerte. Pero al final, pues no todos le creen. Así es que hasta aquí llegamos hoy. Gracias. Hoy tuvimos la clase sin mayores. Bueno, aquí las tengo yo muy al lado mío porque no sirvió la pantalla. Se nos descompuso. No sentir frío. Gracias, Rosarito. Gracias, hasta la próxima semana. Primero Dios, un abrazo. Igual.